Amados en el Señor, tengan ustedes un abrazo, un saludo fraterno desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, del Centro de Adoración Betlehem, Pastor David Sierra. Hoy martes 14 de julio del 2020. Hoy tenemos nosotros Escuela de Profetas. Escuela de Profetas tiene características que pueden marcar su vida y los mensajes tienen asignaciones con las que usted puede tener más que una marca, una directriz a su destino profético. En Escuela de Profetas se activan dones, ministerios, capacidades, talentos por la voz profética. Escuela de Profetas, este día, más que enseñar algo sobre profecía y sobre profetas, yo quiero que usted esté atento porque hay una profecía para este tiempo. Y esta profecía viene de parte del Padre Celestial. Nadie se arriesgaría a decir esta profecía o así dice el Señor. Pero cuando el Padre habla, es mejor dejar que Él tome la directriz y nosotros nos dejemos dirigir, direccionar. El tema que voy a compartir hoy es la generación de los Elías. La generación Elías. Se habla muy frecuentemente del tema de los 7,000 que no doblaron rodillas ante Baal. Pero déjeme decirle que el 7 en la Escritura es una señal de la bendición completa del Padre para la humanidad. El 10 es el número completo de la bendición para los hijos. Los 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal es la promesa de la venida de la generación de los Elías. Pero ¿cuál es la característica de estos Elías? Muy fuerte fue la señal y cómo el Padre me ha estado hablando este tiempo. Punto número 1, Elías aparece en medio de un tiempo de corrupción total. Un tiempo de corrupción donde Acab era el rey, pero no era el que gobernaba. Quien gobernaba era Jezabel, que estaba detrás de él, y era su esposa. La corrupción era tan grande porque todas las obras jezabelíticas tienden a cambiar la realidad por mentira, por engaño, y a cambiar lo original por algo falso. Elías aparece en medio de un tiempo de corrupción, en medio del tiempo del reinado de Acab, más bien dicho, el reinado de Jezabel. Porque Acab era un gobernante sin carácter. No hay nada más terrible que una persona que no tenga carácter. Una persona que no tiene carácter no se mantiene en lo que dice, no tiene capacidad de decisión. Y no teniendo carácter para gobernar, deja abierta la directriz del reino a una mujer plagada de idolatría, de corrupción, de aberraciones. Hablar de Jezabel es hablar de aberraciones. Todas las aberraciones sexuales vienen del espíritu inmundo jezabelítico. Y todos sabemos que en las naciones se ha estado implementando el consentimiento y la aprobación religiosa pero gubernamental de homosexualismo, lesbianismo, y tantas aberraciones que ya son normales. Me dio mucha pena que el presidente de Costa Rica él mismo notifique y diga: somos la primera nación en América Latina que declaramos que se puede casar y se da respaldo a relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres.
en otras naciones ya aprobaron el aborto. Son decisiones jezabelíticas, son aberraciones. El nombre de Jezabel denuncia el carácter de ella. El origen de Jezabel es babilónico. El nombre Jezabel significa la que no tiene marido. Y no es que no tenía marido, sino que actúa como que no tiene marido y como que ella fuera el varón de la casa. Una mujer que también se conoce el significado de Jezabel como no manejable. El principio espiritual determina que Jezabel aparece donde hay un Acab. Cuando un esposo dice a la esposa, le acusa, dice, eres jezabelítica, él ignorantemente, inconscientemente está diciendo, yo soy Acab y por eso tú entraste con autoridad. Porque Jezabel no entra si es que no hay Acab. Recuerde, el principio es, primero está Acab y entonces entra Jezabel. El significado de Acab es hermano del padre o semejante al padre. Esto se me hace muy... ¿Quién no va a elegir como rey a alguien que tiene por nombre semejante al padre? Todos sabemos que un padre es bueno. Y ponerle a Acab por el significado del nombre fue un error. Acab fue puesto como rey, pero detrás de él apareció quien gobernaba, Jezabel. Jezabel era en realidad quien tomaba las decisiones y quien hacía todo lo que tenía que hacer en el reino. Dice allí en la Escritura, en Primera de Reyes 16, 29, Primera de Reyes 16, 29, en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende a Yahweh más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabot, también se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y adoró. Acuérdese que gobernar tiene que ver con servir. Pregúntese a quién está sirviendo el que gobierna y ahí está el resultado. Acab se dedicó a servir a Baal. ¿Qué cosas hizo que le ofendían a Yahweh? Le erigió un altar en el templo que le había construido y también fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más que provocar la ira de Yahweh, del Creador, del Dios de Israel, que hizo más que todos los reyes de Israel en contra de la voluntad del Padre. En tiempos de Acab, esto es interesante, estaba gobernando Acab y Hiel de Bedel reconstruyó Jericó. Ahora usted dirá, ¿esto qué tiene que ver? Si no leemos todo el texto, sacaremos un contexto para que sea un pretexto. Este Hiel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abiram, su hijo mayor. Él consintió lo que el padre había prohibido por voz profética de Josué. Y mire aquí mismo, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra de Yahweh,
había dado a conocer por medio de Yeshua, hijo de Nun. ¿Qué dijo Josué, hijo de Nun? En Josué capítulo 6, verso 25, búsquelo ahí en la escritura. Josué 6, (6:25). En el 25 dice: mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Por tanto, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Yahweh el hombre que levante y reedifique la ciudad de Jericó. Se fue en contra de lo que el Padre había dicho a través de Josué. Y específicamente sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Yahweh con Josué, y su nombre se divulgó en toda la tierra. Acab consentía todo lo que era en contra del Creador. Yo diría, ¿qué nación no está ahora dirigida por gente que no es temerosa del Señor? O por gente que dice que es temerosa, pero es pura fachada, es pura hipocresía. En ese tiempo la voz de Elohim, estoy hablando en el tiempo de Elías, la voz de Elohim a través de los profetas se había silenciado. Jezabel tenía 850 profetas a su favor. 450 de Baal y 400 de Asera. De los verdaderos profetas habían 100 que Abdías había escondido de 50 en cuevas. Y estaban cuidados por medio de un alimento que Abdías les daba, y era pan y agua. Y ahora yo quiero decirle, un verdadero profeta no puede sostenerse con pan y agua. Un verdadero profeta se alimenta de vino. Estoy hablando de palabra revelada. Estos profetas estaban totalmente sin directriz, en medio de un sistema y de un tiempo de corrupción terrible. Jezabel, adulterios, fornicaciones, inmundicias, prostitución. Acab, la viña de Nabot, robar, matar, hacer lo que querían. Yo sé que alguien por ahí dice como ahora, en Ecuador. ¿Quién era este Elías? Este Elías, en la escritura lo califican de tisbita. Al buscar qué es lo que quiere decir tisbita, era un sobrenombre que le pusieron, pero este tisbita quiere decir forastero. ¿Por qué? Porque él no era de ahí, él era de Galaad. Era alguien que pasaba por ahí, era un forastero. Pero este forastero se para enfrente de Acab, el rey, y le dice: vive Yahweh, en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi boca, cuando yo diga por mi boca. Un forastero. Estamos hablando de la generación de los Elías, la promesa de los 7000 que no han doblado rodillas ante Baal. Le adelanto algo: la generación de los Elías no serán hijos de, seremos o serán forasteros que no tengan generación marcada con asignación profética, igual que Elías. ¿Por qué le decían forastero? Porque Elías no venía de una familia de profetas. El padre había prácticamente cancelado toda esa generación profética y hace un cambio a una generación de forasteros, de un forastero que no tenía asignación profética en su destino y que lo toma de Galaad y lo trae y le dice: yo estaré sobre ti y tú hablarás lo que yo te diga.
Qué importante es estar en comunión con el Padre a través de la palabra y del Espíritu Santo. Es igual que cuando Saulo de Tarso, instruido a los pies de Gamaliel, camino a Damasco, fue encontrado por el Yeshua HaMashiach. Y cuando se convirtió, él dice, yo fui educado a los pies de Gamaliel, pero todo lo que él me enseñó lo tengo por basura, porque ahora yo recibo la enseñanza a través del Maestro. Esta generación de los Elías, esta generación que viene y se levanta, es una generación de forasteros, no conocidos, pero que levantaremos la voz y diremos, vive Yahweh en cuya presencia estoy. Característica, estaremos siempre en la presencia de Él. No estaremos esperando a ver qué dice la cámara baja, la cámara alta. No estaremos esperando a ver qué dice la asamblea. No estaremos por profetizar lo que han dicho que van a hacer, a quién van a matar. Tisbita, forastero. Es la característica de Elías. No es escogido de una familia, sino de un pueblo. Cuando escogía a un rey, hijo de Isaí, pero cuando cogieron a Elías, el padre dice, no tengan preocupación de la identidad de familia, porque yo cojo un forastero de Galaad para que ocupe el sitio que dejaron los que debían haber estado hablando mi palabra. Hay un cambio profético, hay un cambio generacional profético, una generación que se pasa y se entierra, que se encierra en cuevas y después los matan, les vuelan la cabeza, pero hay una generación nueva de forasteros. Le voy a decir adelante cuáles son las características de estos forasteros. Es decir, al ser elegido, escogido desde el pueblo, era sin mérito generacional, llamado del pueblo. No era porque era hijo de, sino era porque estaba en un pueblo y lo escogió para avergonzar a los que estaban en el cargo y no ejercieron. ¿Dónde están los profetas que deben predicar, que deben profetizar sobre el tiempo del Señor y no sobre los tiempos del sistema? No sobre el nuevo orden mundial. Recordemos que en este tiempo se dio un cambio de linaje profético. Elías, un profeta sin linaje generacional, sin trascendencia, un forastero, un tisbita. Los eventos que se describen respecto de Elías se sintetizan en 5 etapas. La primera, la aparición del forastero, la aparición de Elías. Dice ahí en Primera de Reyes 17:1. Ahora bien, Elías, el tisbita de Galaad, fue a decirle acá, un forastero va al rey y le dice, ten cierto como que vive Yahweh, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¡Qué tremendo! Esta es la voz de un profeta que sabe quién es. Y esta es la generación que el Padre va a levantar para este tiempo. Una generación de los Elías. Entonces la palabra de Yahweh vino a Elías y le dio este mensaje. Y le dice a Elías, sal de aquí hacia el oriente. Oriente, la puerta por donde entra la señal y la presencia del Padre. Y escóndete en el arroyo de Querid,
al este del Jordán. Esto es importante. Mire, el Jordán es un nivel de obediencia, yo le he dicho siempre, pero aquí el arroyo de Querit se pone en el lugar del sometimiento. Toda la escritura está escrita alrededor del Jordán. Pero cuando habla de una nueva generación, habla de un arroyo, y los arroyos son pequeños riachuelos que se secan. ¿De dónde beberás? Ya no beberás de los grandes predicadores, que ahora están también encerrados, y que están tratando de hacer congresos a través de líneas, YouTube y todo. Oiga, quieren manipular aún a través del sistema. Es terrible. Póngase a cuentas con el Señor, trate de saber qué es lo que quiere el Señor. Haga lo que tiene que hacer. Elías va a ser alimentado en un riachuelo. Verso 4, beberás el agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer. Habrán cuervos que sostengan al forastero. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra de Yahweh. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, lejem y carne, y bebía agua del arroyo. Por la mañana y por la tarde tenía alimento. El verso 7. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Cuando el arroyo se seca, tenía que volver a consultar con el Creador, con Elohim. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Tengamos presente que la instrucción es: tienes que beber agua. Acuérdese, estos elementos, agua. Durante todo el proceso de Elías habla de agua, pero habla de otro elemento: el fuego que cae del cielo. El lugar donde le mandó fue frente al Jordán. El arroyo de Querit era una provisión momentánea. Respecto del arroyo, se sabe que es un río pequeño, de escaso caudal, de escasa profundidad, que puede secarse. También se habla del arroyo, que es un cauce de un río pequeño, que fluye, pero no es seguro y se seca. La forma de alimentarse de la generación de los Elías no será de los grandes ríos, será de los arroyos que aparecen y se secan. En este tiempo del reinado de Acab, los abdías entraron en un conflicto. Y el conflicto era servir a un amo o servir al Señor. Y Abdías tenía un amo, que era Acab, y un señor, que era Elías. Es en este punto donde estamos. ¿Qué pastor no quiere tener de parte a los gobernantes, y en especial cuando son corruptos? Es terrible, amado hermano. No debemos nosotros dejar de lado los principios. Una ciudad está en el estado que está la iglesia. Una casa está en el estado que están los cristianos de esa casa. Una nación
el estado de la nación está marcado por el estado de la iglesia. Tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos. La segunda característica, ya vimos nosotros que es el sustento. La forma de sustento es en el arroyo y los cuervos. La tercera característica es que el verdadero Elías confronta a Acab, es decir, a la cabeza. Acab fue confrontado, pero fue confrontado porque él era la autoridad. No fue confrontada a Jezabel. Pero también confronta a Abdías, porque Abdías no debía estar sustentando a los profetas con pan y agua, pero no debía tener un amo y un señor. ¿Cómo es posible que nosotros sirvamos a un amo y a un señor si el único Rey de Reyes y Señor de Señores es el Cristo de gloria, el Yeshua HaMashiach? Y usted dirá, ¿cómo es que esto sucede ahora? El amo son las denominaciones y el Señor es Jesucristo. Y tienen diferente amo, pero dicen tener el mismo Señor. Yo espero que ya con estos mensajes usted abandone esa falsa enseñanza de los Wesley, de Calvino, de Lutero. Doctrinas de hombres. Dice la Escritura en Primera de Reyes 18. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra de Yahweh vino a Elías y le dio este mensaje: ve, preséntate a Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Y había mucha hambre. Estoy tratando de concordar las dos versiones. Oiga, Samaria siempre fue atacado por el hambre, muchas veces. Por lo tanto, Acab mandó a llamar al siervo, al Abdías, quien administraba su palacio y veneraba a Yahweh. Como Jezabel estaba acabando con los profetas de Yahweh, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas de 50 en 50 cada una, y les había dado de comer y de beber. Acab instruyó a Abdías, diciéndole: recorre todo el país en busca de fuentes, de ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos a los caballos. Esta es la verdad que nosotros vivimos ahora. Los animales son más importantes que las personas. Oiga, yo no digo que los animales no tengan importancia, pero hay un orden. Es idéntico. Ahora hay más cuidado de los animales que de los hombres. Ahora dicen que pongan alimento y agua y no me opongo a eso para los perritos que caminan ahí. ¿Por qué no hacen una ley en contra de los propietarios, de los dueños de esos animales, que no entienden que ellos son los animales que están tratándolos mal? Oiga, hemos caído nosotros bajo la astucia y el manejo de un demonio que nos hace hacer al revés las cosas, y le dije, es Jezabel. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas, y no perdamos a nuestras bestias. Para este Acab era más importante los caballos, las mulas y las bestias que las personas.
No voy a comparar tanto al tema actual porque todos saben que es la vivencia, que es el pan de cada día. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue por una dirección y Abdías en otra. Abdías iba por el camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró al rostro en tierra y le preguntó: mi Adón, mi Señor, mi Señor Elías, ¿de veras es usted? Qué conflicto ya. Qué conflicto tener un amo y un Señor. Un amo, el sistema, y un Señor, el Señor Jesucristo. Le sirvo al sistema, pero yo soy bien cristiano. Le sirvo al sistema, vivo del sistema. Defina, váyase con el amo o venga con el Señor. Este fue el mensaje total que dio Elías en el Monte Carmelo. Si Baal es Dios, vayan con él, pero si Yahweh es Dios, vayan tras él. O el sistema o el Dios, creador de todas las cosas. Si soy yo, sí, soy yo, le respondió. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. El Señor le dice a Abdías: anda, dile a tu amo que aquí estoy. ¿Qué mal ha hecho este servidor suyo?, preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab y él me mate. O sea que este Abdías le estaba sirviendo al sistema, le estaba sirviendo a Acab por miedo. ¿Estás encerrado por miedo o estás encerrado por temor? ¿Por miedo al sistema o por temor al Dios Altísimo? Ahí tienes tu respuesta, si vivirás o no. Tan cierto como que vive Yahweh, que no hay nación ni reino donde mi amo no haya mandado a buscarlo, y a quienes afirman que usted no está allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde va a llevar el Ruaj, el espíritu de Yahweh, cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Puro miedo a la muerte. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel a Yahweh desde mi juventud. Esta es la religiosidad. Le sirvo al amo, tengo temor de mi Señor y estoy seguro que le estoy agradando a Elohim. No se engañe. Amará al uno, aborrecerá al otro. No puede servir a dos. Característica de Elías: confronta a Acab y confronta a los Abdías. Esa es la tercera característica: confrontar a Acab y a los Abdías. La cuarta característica: el sacrificio en el Monte Carmelo. Siempre habrá un lugar alto donde los Elías vayamos, no a hacer sacrificios, sino a adorar y hablar la palabra, porque nunca volverá vacía. Pero al subir a este Monte Carmelo, Elías fue para confrontar a los falsos profetas de Baal y de Acera. Lugar alto, siempre le diré, es un lugar de gobierno, es un lugar de autoridad. En el capítulo 4 de Mateo, Jesucristo, llevado por Satanás en la tentación al lugar más alto, Satanás le dice: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. ¿Cómo sería de alto ese monte que se veía todos los reinos? Pero Yeshua HaMashiach le dice: estás equivocado en la forma, en el principio.
Porque el principio es, primero adorarás y después servirás. Y tú quieres que yo te adore para que después te sirva. Contigo vale el principio. Vete, Satanás. Y desde ese momento Jesucristo recuperó el principado, porque la asignación profética en Isaías capítulo 9 dice, el principado está sobre su hombro, y hombro es responsabilidad. Decía, la responsabilidad de recuperar el principado está sobre su hombro. Cuarta característica de los Elías, de la generación de los Elías, es saber confrontar en el monte Carmelo a los falsos profetas. Primera de Reyes 18:14. Ordena que vaya a mi amo y yo le diga que usted esté aquí de seguro, me matará. Le confrontó ahí al siervo Abdías. La quinta característica. Viene la restauración. Viene la lluvia. En el pasaje de la restauración en el monte Carmelo, Elías les hace una propuesta a los falsos profetas. Y hay algo muy importante que se cumple ahora en este momento. Cuando el Padre nos permite a los de la generación de los Elías hablar a todo el mundo y decir, congréguese en el monte Carmelo. Quien tenía la capacidad de convocatoria era Acab. Y dice, reúneme a todo el pueblo en el monte Carmelo. Y cuando les reunió, Él les hace una propuesta, tomen un buey, hagan el sacrificio. Ustedes primero que son más. Y el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma el sacrificio, consuma la ofrenda, ese es Dios. Y no lograron los falsos profetas y se cortaban y se sacrificaban, derramaban sangre, pero no hubo manifestación. Y Elías dejó una marca en el monte Carmelo de la generación de los Elías de este tiempo. En escasez de agua dijo, traigan agua, traigan 4 cántaros. Y lo hizo 3 veces, 12, número de gobierno. Y lo derramó. Derramando en sacrificio lo más costoso que había en ese tiempo, agua. Pero cada vez, acuérdense que le dijo, ándate al arroyo, bebe agua. Siempre le llevó a las aguas. Pero el verdadero Elías, la generación de los Elías, le lleva al desafío al Padre. Bueno, yo he hecho todo lo que me has mandado, pero tú desciende con fuego. Característica de los Elías, de la generación de los Elías, agua y fuego, agua y fuego. Dices que eres uno de los profetas de los 7000, de los que no han doblado rodillas a Baal. Intimidad con el agua, intimidad con el fuego. ¿Qué te estoy diciendo? Intimidad con la palabra, leer la palabra, comer la palabra, masticar la palabra, discernir la palabra, pero intimidad con el fuego del Espíritu, el fuego del Espíritu Santo que nos trae revelación, que nos lleva a la dimensión espiritual. El Padre me ha revelado y tenemos desde hace 5 años gente que ora 5 de la mañana y hace 4 meses abrimos otro tiempo de oración, 11 de la noche, por causa de la diferencia de horario con Europa, Asia. Pero el Padre está levantando una generación que tiene intimidad con el agua de la palabra y con el fuego del Espíritu. Esa es la generación que el Señor ha preparado para este tiempo. Esa es la generación de los Elías, de los 7000 que no han doblado rodillas ante Baal. Quiero decirte, de parte de Yahweh, que se levantan los tisbitas de Galaad,
los profetas sin asignaciones generacionales, sin herencia generacional, los forasteros. Se levantan los Elías que no tienen bandera, que no tienen identidad de denominación. Se levantan los profetas, los de la generación de los Elías, una nueva generación que no ha doblado rodillas ante Baal, ante Acera, que no ha doblado rodillas ante el sistema. Es una generación que se enfrenta y confronta al sistema y a quien dirige el sistema, implementado por Jezabel. 3 años son 3 tiempos. Y en 3 tiempos y medio el Señor ya levantará la voz de los forasteros para anunciar lo que ha de venir y lo que ha de hacer el Señor. Serán solo con instrucción y bajo instrucción divina. Se levantan los Elías en el número perfecto de bendición, que es el 7. Se levantan los forasteros que tienen una característica única. ¿Cuál es esa característica? Que beben de los arroyos, que tienen intimidad y sed del agua viva, y que les gusta el fuego del Espíritu. Que no descuidaron su relación con la palabra y con el Espíritu, que siempre dependieron del agua y del fuego, que en tiempo de la sequía de los 3 años y medio tuvieron un arroyo de Querid y tuvieron cuervos que los alimentara, que aman la palabra y siempre bebieron a tiempo y que tuvieron el calor, el fuego del Ruach HaKodesh. La generación de los Elías, los profetas de agua y de fuego. Esta es la palabra que el Señor dice para ti. Tú me eres uno de esa generación. Por eso tengo un encuentro contigo a la madrugada, y con la palabra y con el fuego del Espíritu, y sellaré, pero utilizaré tus labios, porque la mejor arma que tengo para este tiempo eres tú. Amados en Cristo, un abrazo. Desde Quito, Ecuador, Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem. Bendiciones.